suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos, hermanos, darles una bienvenida muy especial esta noche a el estudio de las profecías bíblicas. Pero quisiéramos saber si hay entre nosotros alguna hermana o hermano que tiene alguna petición que quisiera presentarla delante de Dios para que nosotros oremos por ustedes. Así que queremos saber quién tiene alguna petición para que mi esposa la haga en la lista, haga la lista allí y la ponga. Ahí tenemos al hermano Marlon. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Amén. Solo me gustaría que oraran por mi madre, ya que nos dieron cuando fui esta semana a estar allá con ella y dieron el diagnóstico que ya tiene regado todo el cáncer en todos los órganos. Solo estamos esperando la voluntad de Dios, así que le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que está haciendo, ¿verdad? Y todo lo que estamos pasando es para algo bueno. Así que yo le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Y que la honra y la gloria sea para Él, ¿verdad? Así sea. Vamos a orar por ella esta noche. ¿Quién más tiene alguna petición? Solo tiene que levantar la mano para entonces saber que vamos a orar por usted también. Bueno, entonces parece que de este lado no hay nadie más. ¿Alguien aquí tiene alguna petición? El hermano Isaías Ramírez. Buenas noches, hermanos. Amén. Solo pido que ore por mi familia. Es todo. Ok, la familia del hermano Isaías Ramírez. Oraremos por ellos también. Allá el hermano Villanueva, Reinaldo Villanueva. Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Yo también quiero darle gracias a Dios primeramente por su misericordia que ha tenido con nosotros y por su paciencia que tiene con nosotros. Y solo les pido que oren por mi familia para que le sirvamos mejor al Señor y para que el Señor nos ponga esa hambre que debemos de tener por su palabra, esa hambre que tenían las personas de antes. Estaba leyéndolas cuando el hermano Martín Lutero comenzó a leer la Biblia y a predicar. Dice que las personas estaban maravilladas, que nunca habían oído unas enseñanzas tan hermosas. Y pues a mí me gustaría que mi familia sintiera ese mismo gozo por la palabra del Señor, que sintieran eso tan bonito que siente uno cuando escuchan la palabra de Dios. Y solo les pido de sus oraciones por mi familia y que Dios les bendiga. Amén. Pues bueno, entonces vamos a orar esta noche. Vamos a volver a arrodillarnos para poner estas peticiones de nuestros hermanos delante del Señor. Padre Santo, otra vez doblamos las rodillas, ahora para interceder por tus hijos que en esta noche han expresado estas peticiones para ti, como es nuestro hermano Marlon, quien está suplicando por su madre. El cuadro clínico, Señor, pues no es esperanzador desde el punto de vista humano, pero cuando creemos en ti, cuando nosotros sabemos quién tú eres, nosotros no perdemos la esperanza, nos aferramos a ella. Y es en ese sentido, oh Dios, que en esta hora clamamos por nuestra hermanita para que, si tú quieres, le sanes completamente, le limpies total de esa enfermedad que invade su cuerpo. Por favor, Señor, tú un día, cuando el leproso te dijo, si quieres puedes limpiarme, tú le dijiste, quiero, sé limpio. Y inmediatamente, dice tu palabra, fue limpio de aquella enfermedad. Por eso, Dios, es que venimos aquí poniendo a la madre de nuestro hermano para también suplicarte que, si quieres, la limpies. Que tú, oh Padre, des la orden para que la enfermedad pare
y la vida de mi hermana pueda ser prolongada. Señor, es en tu misericordia que está el otorgarle a ella este beneficio. Y nosotros, Señor, creemos que lo puedes hacer si tú quieres, y por eso ponemos en tus manos a tu hija hoy. Padre, también queremos suplicarte por Reina, que no le quiten a su hijo los del CPS. Estamos rogándote, Señor, que Edwin pueda estar con su madre. Y suplicamos, Señor, que tú obres y tomes control de la situación que está pasando Reina, de manera que hijo y madre puedan estar juntos. Señor, tú conoces mejor toda la situación que rodea el caso de Reina, y solo te rogamos, Señor, que se haga justicia y esté Edwin con quien debe estar, con quien verdaderamente le ame y le cuide, y su madre clama porque le den una oportunidad. Y Señor, tú eres misericordioso y tú se la puedes dar. También, Padre, en esta hora te rogamos por la familia de nuestro hermano Isaías Ramírez, por salud para todos y también por consagración, que todos sientan en la casa la necesidad de buscarte, la necesidad de estar contigo, de relacionarse más contigo. Señor, en tus manos les ponemos a todos, especialmente a Alondra, para que como el grande médico que tú eres, tú tengas el control completo de su salud. Amado Dios, también el hermano Reinaldo, una vez más, pone a su familia delante de tu presencia. No se da por vencido. Él está peleando por su familia y pelea por medio de la oración. Insiste, bendice a mis hijos, que se consagren a ti, que se conviertan a ti, que nazcan de nuevo, que experimenten la salvación y que sean parte de los redimidos en aquel día. Oh Padre, bendice a todos en la familia Vía Nueva y que tu Espíritu siga llamándolos y cedan a tu invitación. Amado Padre, gracias por permitirnos poner estas peticiones ahora y que se haga tu voluntad. Así lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos una vez más la bienvenida a este seminario de profecías bíblicas que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de conocer y entender, porque el Espíritu Santo ha querido que como pueblo nosotros avancemos en este conocimiento de la palabra. Quisiera, antes de proceder al estudio de esta noche, pedirle a los diáconos que pasen para recoger la ofrenda de hoy, pues todos los miércoles también el pueblo entrega una ofrenda al Señor y es el momento para que los diáconos pasen por los asientos de ustedes y que ustedes puedan entregar esa ofrenda para el Señor.
Hoy continuamos con la profecía más larga de la Biblia en su sexta parte. Decíamos en el estudio anterior que nos hemos detenido bastante en el estudio de esta profecía debido a su contexto que es tan amplio que nos lleva inclusive a los servicios del santuario que se celebraba allá en el desierto, en aquel tabernáculo que Dios había ordenado que se construyera. Esta profecía más larga de la Biblia, según Daniel, iba a suceder algo después de que él contempló a un cuerno pequeño obrar contra Dios, contra los hijos de Dios. Y según Daniel 8, el evento que iba a suceder después de que aquel cuerno pequeño estuviera reinando, era de que el santuario sería purificado. Vamos a leerlo en Daniel 8, versículo 13 y 14. Nosotros aquí encontramos la palabra del Señor que dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Bueno, la connotación de esa expresión, que el santuario será purificado, conlleva una connotación de juicio, porque justamente cuando el santuario era purificado allá en el desierto, había necesariamente eso, un juicio involucrado. Nosotros estuvimos en el estudio anterior mostrando cómo ocurría un servicio anual justo en el santuario, pero en especial en el lugar santísimo. Ese era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en el día de la expiación, que ocurría el 10º día del 7º mes del año, que es el equivalente a octubre para nosotros. En esa ocasión, el santuario todo era purificado de todas las inmundicias, de todos los pecados transferidos a él por medio de aquellos sacrificios que se ofrecían por el pueblo. Así, el santuario en alguna manera tipificaba la obra que Cristo haría después de 2300 tardes y mañanas. Ustedes acaban de leer que 2 santos están platicando. El uno le pregunta al otro que cuándo es que el santuario va a ser purificado, y la respuesta que recibe es que hasta 2300 tardes y mañana. Ya nosotros hemos dicho, y creo que no importa que lo volvamos a decir, que ese periodo tan largo de la Biblia como son los 2300 años, comenzaron en el año 457 antes de Cristo, y contando los años nos llevan hasta el año 1844 después de Cristo. Así que si la expresión el santuario será purificado, entonces, y tiene esto una connotación de juicio, necesariamente debemos entender que en 1844 después de Cristo un juicio ha comenzado. No puede ser, decíamos en el estudio anterior, en el santuario del desierto, porque no existe más, ni tampoco puede ser en el santuario que estaba construido en los días
de Salomón, porque igualmente fue destruido por los babilonios, y ni mucho menos en el santuario que fue reconstruido por Zorobabel y que también los romanos destruyeron en el año 70. Así que definitivamente, si esto nos lleva hasta el año 1844 después de Cristo y no hay más un santuario en la tierra que tenía que ser purificado, debe ser definitivamente un santuario que esté en el cielo. Y nosotros mostramos en el estudio anterior que Pablo comprueba, afirma de que hay un santuario en el cielo y que tiene justamente los dos compartimentos que tenía el santuario terrenal, lugar santo y lugar santísimo, y que Cristo está allí ministrando como nuestro sumo sacerdote, y que debemos acercarnos a ese santuario con confianza, porque ahí tenemos a alguien que intercede por nosotros. Decimos amén. Qué hermoso es saber que tenemos un amigo nuestro ahí en el santuario. Así que, habiendo hecho el paralelismo de los servicios del santuario terrenal con lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, es que concluimos que definitivamente un juicio comenzó en 1844. Un día de expiación escatológico se está llevando a cabo en el santuario celestial. El Señor lo está limpiando. ¿Cómo lo limpia? Decidiendo quiénes se quedan en el libro de la vida y quiénes son borrados de allí. Porque aquellos que un día han hecho profesión de fe, aceptando a Cristo como su Salvador personal, son registrados en el libro de la vida. Pero como ya miraremos, si el juicio comienza primero por la casa de Dios, cada nombre que está allí necesariamente se debe de revisar para ver si debe mantenerse o se debe borrar. Bueno, tenemos una revelación que nos llegó a través de la profeta Elena White en relación con estos servicios del santuario que, como dije ya, tipificaban el servicio que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Leamos juntos lo que esta sierva dice. Ella dice: en el sistema típico, y se está refiriendo a los servicios del santuario terrenal, en el sistema típico, que era una sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. En el acto final de la obra de expiación, era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. Jesús dice: yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que anuncia en el mensaje, en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que esta sierva de Dios, y esto está escrito en el libro Cristo en su santuario, página 74, pero esta sierva de Dios confirma lo que las escrituras están diciendo, de que un juicio se ha llevado o se está llevando a cabo en el cielo. Bueno, hermanos, nosotros hemos hecho un paralelismo del santuario, de los servicios del santuario terrenal, para poder llegar a la conclusión de que en el cielo igualmente se está llevando a cabo un juicio. Pero resulta de que no solamente ese paralelismo tenemos para decir de que el juicio se está llevando a cabo. Recuerden que la Biblia, toda ella,
es un contexto. Toda ella se explica a sí misma. Y cuando ustedes hacen una comparación del capítulo 8, que es puro santuario, del capítulo 8 de Daniel, cuando ustedes hacen una comparación con el capítulo 7, ustedes van a ver un paralelo allí y van a encontrar que el juicio del cual habla Daniel 8:14, que el santuario sería purificado, es el mismo santuario, o mejor dicho, sí, que el santuario sería purificado, es el mismo santuario que en Daniel 7 se ve que es atacado por un cuerno pequeño. Por es que el pastor Moncada, que estuvo con nosotros recientemente, hasta trajo un tema titulado El santuario bajo ataque. ¿Cuáles son esos paralelos? Y quiero presentárselos aquí en la pantalla. Daniel 7 y Daniel 8, hermanos, son paralelos. Es decir, están muy relacionados. En Daniel 7 nosotros encontramos un león que en Daniel 8 ya no lo encontramos. ¿Por qué ya no lo encontramos? Porque Daniel 8 parte, valga la redundancia, a partir de Medo-Persia. Ya Babilonia no existe más como imperio. Por eso no encontramos al león en Daniel 8. Pero nosotros sabemos, según Daniel 7, que ese león, y ustedes pueden ver en la tercera columna, en la interpretación que ha habido siempre, ese león representaba a Babilonia. Bueno, nosotros vamos a ver que en Daniel 7 hay un oso. Y en Daniel 8, a Daniel le fue presentado ese oso, ahora con otro animal, carnero, que en la interpretación es el imperio medo-persa. Vamos a encontrar también que al estudiar Daniel 7, y ya lo vimos en el pasado, aparece una bestia que es un leopardo. Este leopardo en Daniel 8 le es mostrado a Daniel el mismo poder, pero ahora a través de un macho cabrillo. Y en la interpretación nosotros vemos siempre en la tercera columna que representa a Grecia. Vamos a encontrar también, cuando estudiamos Daniel 7, que había una bestia que tenía 4 cabezas. En Daniel 8 le es presentado el mismo sistema a Daniel, pero ahora se le presentan 4 cuernos. Tanto las 4 cabezas como los 4 cuernos representan las divisiones en las cuales quedó el imperio griego después que Alejandro el Grande muriera. Encontramos también en Daniel 7 que surge un dragón. En Daniel 8, la obra del dragón es presentada como un cuerno pequeño, y en la interpretación nosotros sabemos que representa a la Roma pagana. Encontramos también en Daniel 7 que hay 10 cuernos. En Daniel 8 no se presentan los 10 cuernos, se enfoca solamente en el cuerno pequeño. Pero si queremos la interpretación de los 10 cuernos de Daniel 7, son las 10 divisiones del imperio romano. Encontramos también en Daniel 7 al cuerno pequeño, y encontramos en Daniel 8 que ese cuerno pequeño se engrandece. Y encontramos en la interpretación de todos los estudios que hemos hecho hasta aquí que siempre esto ha sido interpretado como la Roma papal. La Roma pagana cede a la Roma papal. Encontramos también en Daniel 7 que hay un juicio, y en Daniel 8 es presentado el mismo juicio, pero ahora bajo el término purificación del santuario, que no es otra cosa que, según la interpretación, es un juicio que se lleva a cabo antes de la segunda venida. Vamos entonces, después de haber hecho este paralelo, a comprobarlo en detalle. Daniel 7. Vamos a leer Daniel 7, 1 al 8. En Daniel 7, 1 al 8, nosotros encontramos un símbolo bíblico que Daniel emplea para cada uno de los poderes que se mencionan allí. 7, 1 al 8 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar,
y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como ustedes pueden ver, hay símbolos aquí que son empleados para cada uno de los poderes que ya hemos dicho qué significan. Como por ejemplo el león. Ya ustedes miraron en la tabla que representaba al imperio babilónico. Babilonia era el león. Pero el oso que nos ha presentado Daniel aquí, nosotros vimos ya en el cuadro anterior, en el paralelo, que estaba representado Medo-Persia a través de este oso. Y luego Grecia, nosotros vemos que es el que está representado por el leopardo que miró Daniel en esa visión. Y la Roma pagana pues está interpretada en ese dragón que Daniel miró. Los 10 cuernos están representados en la Europa dividida que surgió después del Imperio Romano. Y el cuerno, este último que habla aquí, que tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ha sido interpretado a lo largo de la historia a partir de la Reforma Protestante con el cuerno pequeño. Después de dominar el papado sobre la tierra, ¿cuál fue la siguiente escena que vio Daniel? Porque ese cuerno pequeño representa al papado. De paso, yo quiero decir a toda nuestra audiencia, no somos anticatólicos y no estamos en contra de nuestros hermanos católicos, pero sí estamos presentando al artífice de todo el engaño, que es una institución llamada el papado, que lidera toda la religión católica. Y digo, no somos anticatólicos en el sentido de que nuestros hermanos católicos se sientan aludidos y ofendidos o atacados al hablar de la estructura o de la dirigencia de su sistema. Les amamos como nuestros hermanos, y al igual que ustedes, nosotros también estuvimos bajo ese sistema, pero entendiendo las Escrituras, el Señor nos permitió que pudiéramos salir de allí para formar ahora de un pueblo remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos. El papado es el cuerno pequeño. Y después de dominar sobre la tierra, a Daniel le fue presentada una escena, y es la que está en el versículo 9 y 10 de este capítulo 7. Dice el versículo 10: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué pasó? Los libros fueron abiertos. Así que después que le he mostrado a Daniel al cuerno pequeño que sale de aquellos 10 cuernos del dragón y que delante de él son derribados 3 y que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, después que se le ha mostrado a Daniel toda la obra que hace, se nos dice que Daniel miró una escena donde tronos fueron puestos y un juez se sentó y libros fueron abiertos. En otras palabras, después del accionar del cuerno pequeño, a Daniel se le muestra que un juicio vendría, que un juicio tomaría lugar. Nosotros ya hemos suplido aquí suficiente información en estudios anteriores para poder ver todo el período, la hegemonía que este cuerno pequeño llamado papado ejerció sobre el mundo, como a lo largo de 1260 años, desde el año 538 a 1798 después de Cristo, hizo cuanto quiso y prosperó y oyó el santuario celestial. Bueno, pero a Daniel le es revelado que después de todo ese accionar, un juicio se llevaría a cabo. Se le muestra a Daniel la escena donde tronos son puestos, un anciano de días está allí y los libros son abiertos. El anciano de días del que habla aquí no es otro que nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial. Él se sienta y los libros se abren. Dejemos también que la hermana Elena Guay, quien fue inspirada por el Señor, nos diga algo relacionado con esto. Ella dice, en el ritual típico, y vuelve nuevamente ella a ir al santuario terrenal, a los servicios que se llevaban allá y especialmente el que se hacía al final del año, que era el día de la expiación. Ella dice, en el ritual típico, solo quienes se habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, solo esos tenían parte en el servicio del día de la expiación. De modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Los libros de registro, porque acabamos de ver que libros son abiertos, los libros de registro del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el revelador, y aquí se refiere ella al apóstol Juan, al describir la misma escena, dice, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Dios. Jesús pidió a sus discípulos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo al decir cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, los que se hallen escritos en el libro. Y el revelador dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que los libros que son abiertos, cuando este anciano de día se sienta, cuando este juicio da inicio, que como ya dijimos fue a partir de 1844, los libros que son abiertos, hermanos, son el libro de la vida, donde está allí
nuestros nombres registrados. Hay un libro de memoria también, donde están las buenas obras que pudieron haber hecho los que aceptaron a Cristo. No tengo aquí conmigo la cita del Espíritu de Profecía para presentarla, pero se verifica en el libro de la vida si estas personas todavía se conservan fieles a Dios, para entonces decidir si se les deja o no. Repito, es un juicio. Se determina quién vivirá y quién morirá, igualmente como ocurría en el santuario terrenal. Daniel repitió la secuencia de los imperios por segunda vez en el capítulo 7. Y estamos viendo el paralelismo, hermanos, porque queremos comprobar de que Daniel 8:14, donde dice que el santuario será purificado, necesariamente se refiere a una obra de juicio. Daniel repitió la secuencia de los imperios por segunda vez en el capítulo 7. Y vamos a nombrar los 3 poderes que él mencionó. Leamos versículos 19 y 20. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le habían salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Así que vemos que se le vuelve a mencionar a Daniel la cuarta bestia, la cual es la Roma pagana, los 10 cuernos, la cual es la Roma dividida, y el cuerno pequeño, el cual es la Roma papal. ¿Por cuánto tiempo este cuerno haría guerra contra los santos? Veamos los versículos 21 y 22, siempre de Daniel 7. Y veía yo, dice, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bueno, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. El cuerno pequeño iba a mantenerse haciendo esta obra de hollar el santuario, de pisotearlo, con todo su sistema falso de religión y de intercesión. Pero a partir de 1844, cuando terminaba la profecía más larga, comenzaría un juicio. Después de mirar las escenas de lo que el cuerno pequeño haría, se le revela a Daniel esta escena de juicio. La tercera vez que se menciona en esta secuencia en Daniel 7, el profeta nuevamente menciona la cuarta bestia, la Roma pagana, los 10 cuernos, las 10 divisiones del imperio romano y el cuerno pequeño, que es la Roma papal. ¿Cuál evento entonces predice Daniel? Versículos 23 al 26. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. También ya dijimos en otro estudio qué significa esta expresión: tiempo, tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos qué significa: un periodo de 1260 años, tiempo 1 año, tiempos 2 años y luego un medio año. Bueno, después sigue diciendo que cuando él ha hecho todo eso durante 1260 años, con meses de 30 días, porque así son los meses en el calendario judío, y estamos interpretándolo en ese contexto. Está escrito el versículo 26 de que después de ese periodo el juez se sentaría y que le quitarían su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo
le fuera dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Claramente, hermanos, nosotros vemos que después de todo, o toda la actividad que el cuerno pequeño haría, un juicio se llevaría a cabo. ¿Por cuánto tiempo reinó el cuerno pequeño? El verso 25 dice que fue por tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Esto fue desde el 538 antes de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. Este fue el período de hegemonía papal donde millones de cristianos murieron, donde la Inquisición fue implementada, y usted tendría nada más que ir a la historia en el internet. Hay mucho para leer sobre todo lo que sucedió durante ese tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos entonces a ver la secuencia de Daniel 8 ahora, porque en Daniel 8 nosotros vemos que también se le muestran a Daniel los símbolos que representan los mismos poderes o las mismas naciones o los mismos sistemas que fueron presentados en Daniel 7. Por ejemplo, en Daniel 8, y vamos a leerlo, Daniel 8, se nos presenta aquí, el versículo 1 en adelante dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y un carnero que estaba delante del río tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había mirado en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Notaron que cada vez que decía continuo, yo no decía el otro pedacito que había? Ahí siempre en las Biblias aparece el continuo sacrificio, y siempre mencionaba nada más el continuo, porque se ha comprobado que esa expresión sacrificio fue agregada para poder desvirtuar la interpretación que se le aplica al papado, porque de esa manera buscaban, con esa expresión sacrificio, llevar la interpretación a Antíoco Epífanes, aquel rey seleucida que vino para ofrecer sacrificios inmundos en el santuario terrenal. Y entonces el papado dice de que es ese el cuerno pequeño y no ellos.
pero ha sido agregada esa palabra sacrificio, no está en el original. Pero ven ustedes cómo entonces en el capítulo 8 a Daniel se le muestra un animal diferente al oso que vio en el capítulo 7. Digo diferente al oso porque el que se le presenta ahora aquí es un carnero que representa al mismo poder que aquel oso en el capítulo 7 estaba representando, como era el imperio medo-persa. Ven ustedes que se le presenta un macho cabrío, y este macho cabrío es Grecia. Es interesante que para referirse a Grecia en esta ocasión no se le presentó el leopardo. Si ustedes notan, hermanos, ambos animales, carnero y macho cabrillo, eran animales que se utilizaban en los servicios del santuario. De manera que el capítulo 8, desde el principio, con los animales que le son presentados a Daniel, está saturado del santuario. Y nosotros vemos que este cuerno notable del macho cabrillo, que no es otro que Alejandro el Grande, su primer rey, vino para combatir a los medos y persas. Pero hemos leído que en su apogeo aquel cuerno notable fue quebrado, y entonces salieron 4 cuernos de ese macho cabrío, los cuales fueron los 4 generales que se dividieron el imperio una vez Alejandro Magno murió. El imperio griego fue dividido en 4. Pero es presentado a Daniel aquí en el capítulo 8 nuevamente al cuerno pequeño que se le presentó en Daniel 7, y que no es otro que la Roma pagana, que más tarde se engrandece contra el ejército del cielo, holla el santuario, lo pisotea, y es en su segunda fase, como es y ha sido en la historia la Roma papal. Todo esto nos hace a nosotros llegar a la conclusión que el santuario que sería purificado necesariamente tenía que ser el santuario celestial, y la connotación de purificado tenía que ver con un juicio, porque en Daniel 7, después de la obra del cuerno pequeño, es que se le presenta que un juicio tomaría lugar. Pero hermanos, hay buenas nuevas en este juicio que se está llevando a cabo. En 1844 dije, este juicio comenzó. Así que ¿cuántos años llevamos de juicio? ¿A los matemáticos? Si a 2016 le quitamos 1844, ¿cuánto nos queda? Parece que, según le dije a mi esposa que me hiciera la cuenta, son 172. Llevamos 172 años de juicio en el cielo. Hace 172 años, la puerta del lugar santo se cerró y la puerta del lugar santísimo se abrió. Los libros han sido abiertos desde entonces y un juicio ha tomado lugar. Tomen ustedes nota de que en dicho juicio primero se comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y pecador? Dicen las Escrituras. Debe este juicio comenzar de acuerdo a la revelación dada a la mensajera del Señor. Debe comenzar con los muertos en Cristo, desde Adán para acá. En algún momento van a ser enjuiciados los vivos que hemos aceptado al Señor. No sabemos cuándo será, pero sí sabemos que hay un juicio allí que se está llevando a cabo. Y las buenas nuevas para nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que le amamos y que guardamos sus mandamientos, las buenas nuevas son lo que dice Apocalipsis 19 del 1 al 3. Allí hay una declaración que se hace en el cielo cuando se manifiestan los juicios de Dios. Leamos dicha declaración, Apocalipsis 19 del 1 al 3.
En Apocalipsis 19 del 1 al 3 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hermanos, la buena noticia del juicio es de que el Señor va a vengar la sangre que ha sido derramada por la ramera. Es que en el juicio Dios será tan justo, y los ángeles dirán que justos y verdaderos son sus juicios, porque al final será reivindicado su pueblo, será reivindicado su santuario, será limpio completamente del pecado y de toda la inmundicia que el cuerno pequeño ha propagado a lo largo de la historia. La buena noticia es de que Dios es un juez justo. Él no se deja sobornar, y por lo tanto su juicio, su veredicto será digno de expresar aleluya, salvación, gloria y honor y poder al Señor Dios nuestro. ¿Qué proclama el primer ángel en cuanto al juicio? Porque resulta que a partir de 1844 se está dando un mensaje que es contundente y de grande repercusión para la raza humana. Apocalipsis 14, verso 7, se nos presenta aquí en el mensaje de los tres ángeles lo que dice el primero. Dice Apocalipsis 14, 7. Vamos a leer desde el 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio vendrá. Qué bueno que ustedes, hermanos, pueden leer muy bien. No dice vendrá, dice ¿qué cosa? Ha llegado. Y adorada a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el año de 1844 se comenzó a proclamar de que el juicio había llegado, porque la profecía más larga de la Biblia había terminado e indicaba que el santuario sería purificado. La hora del juicio es venida, ha llegado. Ese es el mensaje que se proclamó, y desde entonces no se ha dejado de proclamar, porque el juicio está en acción. El juicio que este primer ángel dice ha llegado, se mantiene, y es por eso que nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo remanente de Dios, proclamamos por todo lo alto, por la radio, por la televisión, por la página impresa, por todos lados, buscamos proclamar que la hora del juicio ha llegado. El juicio ha comenzado en su etapa de investigación. Los libros han sido abiertos, el juez se ha sentado y los casos están siendo evaluados. Hay 3 mandatos que se dan en vista de que el juicio está ahora en sesión. ¿Cuál es el mandato? Verso 7. Dice: temer a Dios. ¿Qué cosa? Darle gloria. ¿Y qué más? Adorar al que está sentado, al que ha hecho el cielo y la tierra. Noten cuál debería de ser la reacción de la raza humana al saber que un juicio se está llevando a cabo en el cielo. Número 1, la de temer a Dios. Este temer a Dios no es de tenerle miedo, sino de obedecer. También debe la raza humana también darle gloria a Él. Y Pablo dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo
para la gloria de Dios. Por eso es que decimos que en el mensaje de los 3 ángeles, ahí está la reforma pro salud. Porque no solamente hay que obedecer a Dios en sus mandamientos, sino también glorificarle aún, como dice Pablo, con lo que comemos y bebemos. Pero también la reacción de la raza humana ante esta noticia de que el juicio ha comenzado es que deben adorar al que ha hecho el cielo y la tierra. Y el mandamiento que manda a adorar a Dios, porque es el creador de los cielos y la tierra, es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, el cual dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Así que está involucrado en todo esto la obediencia, aún la reforma pro salud y el guardar el santo sábado. Todo eso está implícito en la expresión del primer ángel. Este mensaje de teman a Dios porque la hora de su juicio ha llegado y denle en gloria y adórenlo. Este mensaje, hermanos, fue proclamado en 1844 por un movimiento llamado primeramente un movimiento milerita, que anunciaba que Cristo venía a la tierra, porque ellos interpretaban que el santuario que sería purificado era aquí, la tierra, y la manera como sería purificado era con fuego y azufre cuando el Señor apareciera. Así que el movimiento milerita proclamó de que la hora del juicio había llegado desde ese punto de vista de que Cristo venía y que por lo tanto había que prepararse. Sin embargo, la mensajera del Señor, vean ustedes lo que dice Elena White. Ella dice: los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en Apocalipsis 14. Los mensajes de este capítulo, dice esta sierva, constituyen una triple advertencia que sirve para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración "ha llegado la hora de su juicio" indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el cese de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que comenzó en 1844 debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: teman a Dios, denle gloria y adoren al que hizo la tierra, el mar y los manantiales. El resultado de una aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con el fin de estar preparado para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios, pues esta ley será el patrón para medir el carácter en el juicio. Así está escrito en Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Hermanos, ¿por qué esta mensajera dice de que el hombre tiene que guardar la ley de Dios con el fin de estar preparado para el juicio? Porque seremos juzgados por la ley de Dios. ¿Acaso no lo ha dicho así el apóstol Santiago? Vamos a leer Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2 nosotros encontramos lo siguiente. Versículo 12. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué cosa? Por la ley de la libertad. Hermanos, la ley de la libertad, si ustedes ven el contexto más arriba, es la ley de Dios. Porque miren lo que dice el verso 10, más arriba. El verso 10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y luego agrega, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ven ustedes que cuando Santiago habla de la ley de la libertad, en el contexto está hablando de los 10 mandamientos. Ven ustedes que está hablando de la ley de Dios. Ven ustedes que Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. ¿Por qué le llama la ley de la libertad? Entre los que están en la cárcel y nosotros que estamos aquí, ¿cuál ha sido la diferencia? Que los que están en la cárcel han violado ¿qué cosa? Una ley. ¿Quiénes están libres? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Estamos libres porque no hemos violado esa ley que ellos violaron. En la medida en que uno, hermanos, obedece la ley de Dios, uno es libre de toda condenación. En la medida en que uno obedece la ley de Dios, es libre del pecado. Porque pecado es transgresión de la ley, dice el apóstol Juan. Es llamada la ley de la libertad porque ella te libera de tener otros dioses, porque ella te libera de tomar el nombre de Dios en vano. Es llamada la ley de la libertad porque ella te libera del falso día de reposo. En fin, es llamada ley de la libertad porque inclusive cuando éramos condenados por haberla violado, ella nos mandó hacia aquel que nos podía librar de la condenación, el cual es Jesucristo. Interesante que Santiago diga, el que dice que guarda los mandamientos, pero falla en uno, falla en ¿cuántos? Yo no entiendo cómo el mundo religioso de hoy dice que aman al Señor y guardan sus mandamientos, pero no quieren guardar el sábado. ¿No está diciendo Santiago aquí que si fallas uno, entonces violaste toda la ley? Hermano querido que me escuchas, no sé si estás oyéndome por el radio o estás en la televisión mirándome. Quiero decirte que si tú no guardas el santo sábado, que es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, tú estás pisoteando toda la ley y por lo tanto estás condenado por ella. Tú no eres libre. Tú necesitas venir a Cristo para que entonces Él te libre de esa condenación, pero a partir de allí, por amor, obedecer dicha ley. Porque Él ha dicho, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es posible que no matemos, es posible que no robemos, es posible que no adulteremos, pero si estamos fallando el sábado, es como que fuéramos adúlteros, es como que fuéramos asesinos, es como que fuéramos ladrones, porque escrito está que el que ofende en uno, ofende en todos. Obren, dice Santiago, y hagan conforme a la ley de la libertad, porque por ella seremos juzgados. Así que en el juicio que Dios está haciendo a partir de 1844 para acá, la norma por la cual se juzga es la ley de Dios. El miércoles pasado presentábamos aquí que Juan miró el templo abierto en el cielo. Él miró el santuario celestial y él miró allí el arca del pacto. Y nosotros sabemos que en el arca del pacto, allí adentro estaban las tablas de la ley de Dios. Por lo tanto, en el cielo están las tablas de la ley de Dios. Es por eso que cuando Daniel miró la escena del juicio, miró millones y millones de ángeles que servían. ¿Por qué los ángeles están tan interesados en ese juicio? Porque si ustedes ven, aún en esa arca del pacto, 2 querubines en representación de toda la hueste angélica miran con reverencia hacia lo que está dentro del arca, la santa ley de Dios. La sierva del Señor sigue diciendo, tanto la profecía de Daniel 8:14, que dice que hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos, como entendió Guillermo Miller y todos sus seguidores. El error, dice esta sierva, no estuvo en el cómputo de los periodos proféticos. Ellos interpretaron bien el cómputo del período. El error estuvo en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido, dice, a ese error,
los creyentes en aquella ocasión, seguidores de Guillermo Miller, sufrieron un chasco. Sin embargo, se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, allí se estaba realizando el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiera aparecer para recompensar a sus siervos. Mis hermanos, hay dos aspectos en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. El primer aspecto del juicio, según Daniel, dice que era necesaria la purificación del santuario porque el santuario y el ejército estaban siendo pisoteados. ¿Y qué le hizo el cuerno pequeño al santuario de Dios? Bueno, hemos leído que contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció, que por él fue quitado el continuo, el lugar de su santuario. Y cuando me refiero al continuo ministerio intercesor de Cristo. El lugar de su santuario, de esa manera, este cuerno lo echó por tierra la verdad. Así que el segundo aspecto del juicio, ¿por qué era necesaria la purificación del santuario en el servicio del santuario del Antiguo Testamento? Levítico 16 dice que tenía que limpiarse el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así que, como hay dos cosas que contaminan el santuario, el juicio que comenzó en 1844 debe lograr dos resultados. Número uno, debe traer como resultado un veredicto en favor de los santos y debe traer como resultado también un veredicto contra el cuerno pequeño. En otras palabras, hay un aspecto positivo y un aspecto negativo del juicio. Positivamente, el juicio será a favor de los santos y negativamente el juicio será pronunciado contra el cuerno pequeño. Mis hermanos, el tiempo ha avanzado y creo que, aunque hay más evidencias para presentar, quedémonos con la que dijo el ángel en ese primer mensaje angelical. La hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Estamos en el día de la expiación. En algún momento se va a comenzar el juicio de los vivos. Y si estamos en el juicio, ya en acción, y ha de comenzar primero por la casa de Dios, creo, hermanos, que ustedes y yo deberíamos ser conscientes del tiempo en que vivimos y consecuentes en la manera en que vivimos. Amén. Es decir, tomémonos de la mano del Señor, consagrémonos a Él. Yo siempre digo, wow, esta iglesia debería estar llena los miércoles. Las iglesias adventistas deberían de estar llenas los miércoles, igual que el sábado. Pero tristemente, el pueblo de Dios solo tiene tiempo para el sábado. Si tan solo entendiéramos lo que está implicado en el juicio investigador, si tan solo entendiéramos lo que está implicado allí cuando nuestro nombre sea tomado, nosotros deberíamos de estar aquí, afligiendo nuestras almas, orando, consagrándonos y aún más, hasta ayunando. De paso, este sábado tenemos ayuno, ¿verdad, hermana? Este sábado tenemos ayuno y yo aprovecho aquí para convocar a toda la iglesia a que ayunemos este sábado. Hermanos, estamos en el día de la expiación. El pueblo de Israel se afligía en el día de la expiación. El pueblo de Israel confesaba sus pecados. El pueblo de Israel en el día de la expiación hacía un examen y se ponían en ayuno, buscando introspectivamente si podía haber alguna levadura dentro de ellos. Yo animo en el nombre del Señor al pueblo a que no solamente adore el sábado, adore el miércoles y adore cuantas veces sea convocado, porque estamos en el día de la expiación. Lo bonito de todo esto es que si somos fieles, si estamos tomados de la mano del Señor, en ese juicio, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos quisieran hacer de Cristo su abogado esta noche? Hermano, si usted hace de Cristo su abogado en esa corte, cuando su nombre sea tomado, usted saldrá librado, usted no saldrá condenado, usted será puesto junto con los salvados, porque su abogado Jesucristo le va a defender. Que Dios le bendiga, y al saber que se está llevando a cabo este juicio, seamos todos consecuentes y fieles, entregados a Cristo Jesús.
Vamos ahora a terminar cantando el himno 493, Día Grande Viene. Himno 493. Tremenda pregunta la que nos hace ese himno, que si nos hallamos listos. Tremendo, meditemos en eso. ¿Nos hallamos listos para ese gran tribunal? Quisiera terminar leyendo las palabras que leí al principio, las de Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Qué tremenda declaración esta. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pecados secretos no debemos tener más en nuestra vida. Pecados ocultos no debemos más seguirlos teniendo. Dios traerá toda obra a juicio, tanto las encubiertas como las que son públicas. Todo saldrá a la vista. Por eso, hermanos, temamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Dios, solemne mensaje el que hemos estudiado ahora. Posiblemente, Señor, algunos tal vez no tuvieron ese discernimiento para poder percibir lo serio que es esto. Pero de todas maneras, el mensaje se ha presentado. 172 años llevamos de juicio. La profecía más larga de la Biblia caducó. En 1844, un juicio ha comenzado. Padre, ya no estamos en el lugar santo, estamos en el lugar santísimo. Señor, allí en el lugar santísimo se está llevando a cabo este juicio. Allí está tu santa ley. Hay millares de ángeles a la expectativa para ver los veredictos. Sin duda ellos han de comprobar cuán justos son tus juicios y cuán verdaderos son. Oh Padre, en esta hora queremos suplicarte que nos perdones nuestras rebeliones, que nos perdones nuestras desobediencias. Señor, perdónanos porque no hemos sido consecuentes
con esta grande obra que está ocurriendo ahorita. La vida de nosotros, Padre, ha sido muchas veces tibia, a punto de ser vomitados de tu boca estamos. Padre, perdónanos porque hemos sido muy indiferentes. No estamos, Señor, urgidos por prepararnos. Perdónanos, Padre. Pero en esta hora, al haber visto la gran envergadura que esto tiene y la repercusión que trae para nuestras vidas, oh Dios, reconocemos que justos y verdaderos son tus juicios y que tú eres nuestro juez, pero también nuestro abogado. Así que en esta hora, Señor, te rogamos que podamos vivir contigo el resto de nuestra vida, que como el abogado nuestro que eres, nos mantengamos siempre a tu lado para que tú siempre allí nos representes y nos defiendas. Señor, que cuando nuestro nombre sea tomado, cuando el libro sea abierto y nuestro nombre aparezca allí, que ese día, Padre, nosotros podamos estar tan fieles a ti que podamos ser dejados siempre en el libro de la vida para disfrutar contigo por toda la eternidad. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por confirmarnos en la verdad presente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús resucitado.